Bueno chicos, entonces para el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro tema, la ventilación. En el caso de la ventilación vamos a tener varios factores o varios ítems importantes en donde entonces vamos a hablar de las presiones, vamos a hablar de lo que denominamos el espacio muerto y vamos a hablar de distensibilidad, resistencia y volúmenes pulmonares. Dentro de entonces la parte de las presiones, ¿cierto? Y el espacio muerto, también vamos a hablar de la forma de la mecánica respiratoria, que es muy importante para poder entender entonces todo el efecto que tiene la respiración sobre el sistema cardiovascular y también cómo la diferencia de ciertas presiones por el efecto de los músculos logra hacer entonces una disminución en la presión. Bueno, entonces dentro de esa respiración, ¿cierto? Dentro de esa ventilación, como les decía, vamos a tocar un componente. Vamos a hablar entonces de la mecánica ventilatoria o respiratoria. Esa mecánica entonces básicamente va a ser totalmente dependiente de una acción de unos músculos respiratorios. En el módulo anterior de anatomía vimos que hay diferentes músculos relacionados tanto con la inspiración como la expiración, pero hacíamos referencia a que los músculos inspiratorios eran, o el proceso de la fase inspiratoria era generada por unos músculos, que el más importante era el diafragma, que movía el 80% del volumen corriente, y los otros eran los intercostales externos, pero que lo que eran los intercostales internos eran encargados era de la expiración y que los serratos anteriores también eran encargados de la inspiración y los rectos abdominales eran encargados también de la expiración, pero tenemos que hacer una gran diferencia y recordar que la inspiración es un proceso totalmente activo que requiere la activación de músculos, mientras que la expiración es un proceso totalmente pasivo, por lo cual el uso de los músculos solamente se va a regir en los casos en donde tengo un paciente con una patología en la cual no logra sacar el aire de manera adecuada y requiere la ayuda de músculos accesorios. Entre estos los músculos abdominales y también vamos a tener los intercostales internos. Pero entonces en el mecanismo fisiológico o normal de la respiración, nosotros vamos a tener que ese potente diafragma o ese potente músculo llamado diafragma que mueve el 80% de mi volumen corriente, es encargado entonces de generar la mayoría de los cambios que se van a dar a nivel de la pared o de la caja torácica. Entonces vamos a partir con que el diafragma, al generar el impulso que viene directamente desde el centro respiratorio, que ya vamos a hablar en unos momentos sobre él, al recibir ese impulso recibe una despolarización que genera una activación entonces de todo el proceso de la contracción de músculos. Entonces se genera entonces la unión de la actina con la miocina, se contrae el diafragma, ya sabemos que el diafragma tiene una forma de cúpula, al contraerse desciende, comprime las estructuras abdominales, pero aparte de esto genera un efecto de succión en donde disminuye aún más la presión pleural. Esa presión pleural la vamos entonces a denominar como la presión que hay dentro de la cavidad pleural, espacio conformado entonces por la pleura visceral y la pleura parietal, y lugar donde van a haber más o menos entre 11 mililitros y vamos a tener en reposo una presión de menos 5 centímetros de agua. Cuando se genera la contracción del diafragma, básicamente lo que ocurre es que hay un descenso de ese diafragma que genera una caída de esa presión pleural. Esa presión pleural se ve mucho más negativa y podemos asimilarla como un efecto succionador, en donde simplemente el hecho de bajar esta presión también y de descender el diafragma aumenta el diámetro longitudinal o aumenta más bien el espacio longitudinal del tórax, haciendo que el pulmón tenga un mayor espacio para expandirse, generando la expansión pulmonar y por ende, al haber más espacio, la presión dentro del pulmón va a disminuir, disminuyendo la presión intraalveolar y en este caso siendo una presión subatmosférica, es decir, de -1. Este cambio de presiones de la presión pleural y la presión alveolar y la diferencia de estos van a hablar de lo que denominamos como presión transpulmonar. Y es este cambio de presiones o es gracias a este cambio de presiones que se puede dar la inspiración. ¿Por qué?
porque al generarse esta diferencia de la presión dentro del tórax, al ser la presión dentro del tórax mucho menor que la presión atmosférica, va a permitir que el aire vaya siempre de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, y solamente este hecho va a permitir entonces el flujo de aire y lo que denominaremos entonces como volumen corriente, cantidad de aire que entra en cada respiración y que tiene como función el intercambiar entonces cierto porcentaje, ¿cierto?, con el aire o gas alveolar. Vamos a tener entonces que si no caen estas dos presiones transpulmonares, pleural y alveolar, y se genera alguna patología tipo derrame pleural o EPOC, la presión transpulmonar va a ser de cero, es decir, que no se va a generar una presión suficiente como para poder generar una inspiración y una delta de presión que genere la entrada del flujo. Entonces vamos a tener que dentro de ese volumen corriente hay una cantidad de aire que permanece, ¿cierto?, que queda en el espacio muerto, y hay otra cantidad de aire que simplemente viaja hacia lo que vamos a denominar ya la vía aérea inferior y que va a ser parte del intercambio gaseoso. La cantidad de aire que viaja o que se queda en el espacio muerto, que denominamos espacio muerto anatómico, cantidad de aire que no participa en el intercambio gaseoso, va a corresponder entonces al más o menos 150 mililitros de aire. 150 mililitros de aire que se van a quedar en la vía aérea de conducción y 350 mililitros de aire que se van a quedar entonces o que van a ir hacia la vía aérea inferior y que van a ser parte del intercambio gaseoso. Entonces, ya teniendo comprendido la parte de la inspiración, uno se pregunta entonces cómo se genera la expiración y por qué decimos que es un proceso totalmente pasivo. Resulta que la expiración, como les acabé de mencionar, es un proceso totalmente pasivo que simplemente se da por las propiedades elásticas del pulmón, en donde el retroceso elástico, y debido a que el pulmón siempre tiende al colapso, hace que simplemente el pulmón vuelva a su punto inicial y que el diafragma también, y esto termina entonces finalmente aumentando la presión pleural, aumentando la presión alveolar y generando entonces la salida del flujo, en donde también van a ser 350 mililitros ricos en CO2 y más 150 mililitros ricos en gas, ¿cierto?, provenientes de la vía del espacio muerto anatómico, que van a finalmente a conformar los mismos 500 mililitros de volumen, pero en este caso expiratorio, con una gran cantidad de CO2. Esa cantidad entonces de aire es lo que vamos a denominar el volumen expiratorio, o sí, volumen expirado. Esa cantidad entonces de aire que sale por efecto, como les digo, del retroceso elástico, en donde básicamente el aumento de las presiones alveolar y pleural conllevan a que el flujo se mueva entonces en este caso de una presión de +1 que está a nivel del alveolo hacia una presión que en este caso entonces es mucho mayor que la atmosférica, entonces sale hacia el aire ambiente, pues la presión del pulmón es mucho mayor que la presión de la atmósfera, por lo cual el aire simplemente retorna o el aire va hacia el exterior. Hay otras connotaciones muy importantes a las cuales debemos hacer referencia, y es que nuestro sistema respiratorio tiene dos fuerzas, unas fuerzas que van a ser unas propiedades que van a ser de distensibilidad, la resistencia, pero también entonces debemos hablar de otra que va a ser la elasticidad. La elasticidad es la capacidad que tiene el pulmón de volver a su sitio inicial tras haber sido distendido o haber ganado volumen. Esa elasticidad básicamente depende de la cantidad de fibras elásticas, por lo cual en un paciente entonces con una neumopatía en donde hay destrucción de esas fibras elásticas, se va a expresar como simplemente una pérdida de la elasticidad y una pérdida de la capacidad del pulmón de volver a su sitio inicial, es decir, una alteración en la capacidad de expiración. Y en el caso de la distensibilidad, es la capacidad del cuerpo o del pulmón de deformarse por cada cambio de volumen. Se dice que en el pulmón son más o menos 200 mililitros y está dada por la cantidad también de fibras colágenas, y que cuando esta distensibilidad está asociada con la caja torácica, merma o se reduce más o menos hasta 150 mililitros. Y en el caso de la resistencia,
es la oposición al flujo del aire, que normalmente se dice que tenemos, o en el ser humano las resistencias son de 12, pero en un paciente con una patología de tipo obstructivo, estas resistencias aumentan debido a la inflamación y a la disminución del diámetro de la vía aérea de los bronquios, en donde el flujo va a tener mayor resistencia, pues a menor diámetro, mayor resistencia, y esto nos lo puede explicar entonces la ley de Poiseuille, en donde hablan también que la resistencia al flujo del aire se genera entre mayor diámetro, o aumenta entre mayor diámetro exista. Es importante tener en cuenta estas propiedades que tiene nuestro sistema respiratorio, pues básicamente cada una de las patologías de tipo restrictivo, ¿cierto? O de tipo obstructivo va a generar una afectación en alguna de estas propiedades. Pero no podemos dejar de lado, hablando de extensibilidad y de elasticidad, no podemos dejar a un lado lo que sería entonces el surfactante pulmonar. Normalmente nuestro pulmón tiende al colapso, pero gracias a un volumen que siempre queda allí, que es la capacidad residual funcional, que es el volumen de aire que siempre queda en el pulmón tras una aspiración normal, y aparte de eso, por el surfactante pulmonar, que hace un efecto de película o jabón sobre una interfaz entre aire y líquido, evitando que la tensión superficial, que tiende siempre al colapso del pulmón, lo colapse. Esa surfactante pulmonar mantiene los alvéolos permeables y evita la acción de la tensión superficial. Por ende, cuando un pulmón está lleno, entonces o carente más bien de surfactante pulmonar, el colapso se genera, y aparte de eso se dice que es mucho mayor la resistencia cuando no hay surfactante que cuando hay presencia de surfactante. Ahí entonces una de las patologías, como la enfermedad de membrana hialina, en donde la cantidad de surfactante pulmonar disminuye considerablemente, no hay surfactante pulmonar maduro, y al no generarse esto, pues simplemente el pulmón se colapsa. En el caso entonces de los volúmenes pulmonares y capacidades pulmonares, hablamos entonces de aire que entra y sale o que queda permanente en el pulmón. Los volúmenes van a ser entonces el volumen residual pues más o menos son 1200 mililitros, en donde 1200 mililitros es la cantidad de aire que siempre queda en el pulmón y que nunca sale, a no ser de que exista alguna alteración. Y vamos a tener el volumen de reserva expiratoria, que es la cantidad de aire que yo puedo expirar tras una aspiración normal, y el volumen corriente, que es la cantidad, y ese volumen de reserva aspiratoria son más o menos 1100 mililitros. Entonces el volumen de 1100 mililitros sería ese volumen de reserva aspiratorio, y el volumen corriente hace parte de 500 mililitros, mientras que el volumen de reserva inspiratorio, que es la cantidad de aire que yo puedo inspirar tras una inspiración normal, es 3000 mililitros. Ahora, con las capacidades pulmonares, entonces tenemos que la capacidad pulmonar total hace referencia a la suma de todos los volúmenes, que son más o menos 5800 mililitros. La capacidad vital entonces va a hacer referencia al volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio, y es la cantidad de aire que se puede inspirar tras una expiración, la máxima cantidad de aire que se puede inspirar tras una expiración máxima, y hace parte más o menos de 4600 mililitros, mientras que la capacidad residual funcional es la cantidad de aire que queda en el pulmón tras una expiración normal, y van a ser más o menos 2300 mililitros. Básicamente, la importancia de estos volúmenes pulmonares es que, sobre todo en el caso del volumen residual, tiende a aumentar en los pacientes con patologías de tipo obstructivo, lo cual hace que se genere mayor hiperinsuflación dinámica, y esa hiperinsuflación dinámica termine generando mayor compresión de los vasos pulmonares, y aparte de eso, esa compresión de esos vasos pulmonares genera una hipertensión pulmonar. Por eso, esos volúmenes pulmonares son medidos a través de una espirometría, y también se miden los flujos, en donde se puede mirar cómo es el volumen, o cuánto es la cantidad de volumen expirado, o la velocidad de aire expirado, más bien la velocidad de aire expirado, perdón, no volumen sino BEF1, velocidad de aire expirado en el primer segundo. Mira la obstrucción y mira también entonces los volúmenes pulmonares. En el caso del volumen residual, es un volumen que no es posible medirlo mediante esta técnica, pues no es posible sacar y cuantificar este volumen.
Pero resulta que para que todo ese proceso de la respiración se dé, hay un factor sumamente importante que debe estar íntegro y es la bomba, ¿cierto? O el centro respiratorio. El centro respiratorio se dice que está ubicado en el bulbo raquídeo y en la protuberancia, en donde vamos a tener dos centros importantes que son el centro neumotáxico y el centro de la respiración apnéusico. El centro respiratorio neumotáxico es el que normalmente está activado, mientras que el centro respiratorio apnéusico simplemente se activa durante los procesos en donde yo requiero aumentar la profundidad de la respiración, mientras que el centro respiratorio neumotáxico es quien va a comandar el ritmo de la respiración y es el encargado entonces de avisar a las neuronas del centro respiratorio ventral y dorsal el efecto que se debe hacer. Se dice que las neuronas del centro respiratorio ventral y dorsal van a estar entonces influenciadas por el centro neumotáxico. En esto hablamos entonces de un control del sistema nervioso sobre la regulación de la respiración y vamos a tener que la activación del centro respiratorio neumotáxico y su influencia sobre los centros respiratorios ventral o dorsal va a tener una gran importancia en la acción o en la liberación o en la propagación o generación del estímulo que vaya directamente hacia el centro respiratorio, generando entonces hacia los músculos respiratorios, generando entonces la contracción de los músculos como el diafragma e intercostales externos para generar la inspiración. Entonces nosotros vamos a tener que para que ese centro respiratorio pueda saber qué es lo que debe hacer, cuál es el que debe comandar, va a requerir entonces para esta acción unos receptores que pueden estar en diferentes zonas. Pero entonces debemos también hacer alusión que ese centro respiratorio neumotáxico más o menos tiene entonces el control, como les decía, sobre los centros respiratorios ventral y centros respiratorios dorsal, en donde básicamente el centro respiratorio dorsal y el ventral van a ser encargados también de mandar entonces el impulso hacia los músculos respiratorios. Si hacemos una diferenciación, entonces vamos a hablar que el centro respiratorio dorsal se va a encargar de la inspiración, mientras que el centro respiratorio ventral, que está ubicado en la parte ventrolateral del bulbo, produce principalmente la expiración. Y aparte de eso, entonces, vamos a tener algo que llamamos rampa inspiratoria, que simplemente es una señal nerviosa que se transmite a los músculos respiratorios, principalmente al diafragma, en donde se dice que en esa rampa inspiratoria se genera entonces dos características de esa rampa. Uno es el control de la velocidad o de la velocidad de aumento de la señal de rampa, de modo que durante la respiración forzada la rampa aumenta rápidamente, y el otro es el punto limitante en el cual se inhibe súbitamente esa rampa o la duración de esta rampa. Se dice que esa rampa tiene una duración en la inspiración de 2 segundos, se interrumpe de manera súbita durante aproximadamente 3 segundos y luego vuelve y cae durante aproximadamente otros 2 segundos que corresponderían a la expiración. Entonces vamos a tener que en el control de la respiración es necesario, ¿cierto?, que ese centro respiratorio tenga unos ayudantes que van a ser los receptores que se van a encargar de decirle a él qué es lo que está sucediendo en nuestro organismo a nivel sanguíneo y a nivel de movimiento que pueda generar que se tenga que modificar o no nuestra frecuencia respiratoria o la profundidad de nuestra respiración. Entonces, dentro de esos receptores van a haber unos receptores que son los receptores de estiramiento o receptores de adaptación lenta dentro del pulmón, que lo que hacen es que simplemente responden al grado de estiramiento de los músculos respiratorios en respuesta al llenado y generan lo que ya denominamos el efecto o el reflejo de Hering-Breuer. El reflejo de Hering-Breuer es un reflejo protector que evita la sobredistensión y por ende el barotrauma y el volutrauma, porque al generarse el estiramiento o el punto exacto de insuflación pulmonar,
lo que hace es que viaja y transmite el impulso hacia el centro respiratorio neumotáxico, generando inhibición de la inspiración y promoviendo la expiración. Por otro lado, tenemos otros receptores que son receptores de adaptación rápida, que están encargados entonces de la irritación o de responder frente a irritaciones de la vía aérea por contacto con sustancias químicas, como lo es por ejemplo la histamina, en el caso de los pacientes por ejemplo con patologías de tipo alérgico como el asma, y la serotonina, las prostaglandinas y durante procesos entonces también de inflamación, y son receptores a sustancias irritantes. Por otro lado están las terminaciones de las fibras, que son entonces los receptores J y los receptores C. Esos receptores C que están J que están ubicados entonces cerca de la circulación pulmonar, y los receptores C que están localizados cerca de las fibras bronquiales, en la vía aérea, y ambos se van a encargar de una función nociceptiva y son estimulados por lesiones directamente pulmonares, por lesión o llenado pulmonar excesivo, congestión vascular pulmonar aguda y agentes químicos. Y dentro de los receptores químicos, entonces vamos a tener unos quimiorreceptores que son los centrales y los periféricos. Los quimiorreceptores centrales, entonces, ubicados directamente en el sistema nervioso central, que se van a encargar de sensar las concentraciones de CO2 y de aumentar o disminuir la ventilación según la cantidad de CO2 sensado, ¿cierto? Y los quimiorreceptores periféricos, ubicados en el callado aórtico y en la arteria carótida común, que se van a encargar de sensar las concentraciones o más bien las presiones de oxígeno, en donde debemos entender que normalmente nosotros respondemos siempre a cambios de presión de CO2, más no tanto a presiones de oxígeno. Estas presiones de oxígeno se responden más que todo en pacientes o cambios con activación de los receptores o los quimiorreceptores periféricos, responden más a cambios en el CO2 de PO2 en pacientes con neumopatías, debido a que su centro respiratorio, los quimiorreceptores centrales, todo el tiempo están ya desensibilizados porque la presión de CO2 siempre está alta. Por otro lado, debemos entonces ya les hablé del reflejo Hering-Weber, pero también hay unos reflejos que son propioceptivos. Esos reflejos propioceptivos están generados por los músculos respiratorios, que vienen controlados por unos receptores o mecanorreceptores ubicados en las articulaciones y en los usos musculares, que lo que hacen es que responden e informan frente al movimiento de los músculos respiratorios y generan activación de estos. Por ejemplo, en el ejercicio, todo esto también es comandado por receptores de estiramiento que terminan informando al centro respiratorio de la necesidad de aumentar la ventilación. El intercambio gaseoso, entonces, ¿qué es el intercambio gaseoso? Es la ventilación, solo la unión alveolo-capilar. Va a demorar más o menos 0.8 segundos. Para que se dé el intercambio gaseoso necesitamos un modelo alveolo-capilar. ¿Qué consiste ese modelo alveolo-capilar? Vamos a tener el alvéolo que va a tener surfactante, que va a disminuir la tensión. Vamos a tener los neumocitos tipo 1, que son más abundantes, que permiten que los gases fluyan sin ninguna resistencia. Los neumocitos tipo 2, que son más pequeños. También vamos a tener la membrana fenestrada. Hay una membrana fenestrada, después sigue el intersticio, que va a tener una presión oncótica de 14 y una presión intersticial es negativa para no generar resistencia, que es de -8, por eso ese intersticio es más permeable. Vamos a tener la membrana del capilar, las células del capilar y el eritrocito con la hemoglobina. Ahora vamos a hablar condiciones para que se dé el intercambio gaseoso. Vamos a tener una presión parcial, que la presión parcial es la concentración de los gases para difundir. Vamos a tener una solubilidad. Entonces vamos a hablar de los gases como el CO2, tiene que ser más soluble para difundir, mientras que el oxígeno tiene que ser más concentrado para difundir. ¿Cómo así? Que tiene que estar más concentrado en un lado que en el otro, y así permite su difusión. También está involucrada la temperatura, que entre la vía aérea sea más caliente, más difícil va a ser el intercambio. La altura, entonces la altura también va a ser condiciones para que
para que sea el intercambio y cómo ventilé, que es muy importante. Entonces, y otros factores del tejido que influyen en la difusión, que va a ser la distancia y el área de contacto. Entonces la distancia va a ser el recorrido que hace el oxígeno desde el alvéolo hasta el capilar. Si esa distancia es mucha, se va a afectar la difusión. El área de contacto es qué tanto contacto tienen los capilares con el alvéolo. Entonces si tiene muy buena área de contacto, entonces va a ser mucho más fácil la difusión, y si como en el EPOC que se daña el área de contacto, entonces va a ser mucho más difícil la difusión. Vamos a hablar de la presión atmosférica, que es la suma de todos los gases de la atmósfera. Lo vamos a coger como si estuviera en 760, que es al nivel del mar. Entonces el aire que vamos a tener disponible va a ser 60, y cuando pasa por la vía aérea se va a disminuir a 140 hasta que llega al alvéolo, que va a ser en 104. Entonces vamos a tener que cuando llega al alvéolo y se junta con el capilar que está desoxigenado, se van a igualar las presiones de oxígeno. Entonces va a pasar ese capilar que va a estar en 40 de oxígeno, va a pasar y se va a igualar a 104 como está el alvéolo. ¿Qué va a pasar? Como ya nos habían hablado que hay un shoot fisiológico, que es que llega sangre desoxigenada, entonces la presión no va a salir en 104, la presión de oxígeno, sino que se va a disminuir en 95. Entonces ahora le voy a hablar cómo va a estar en tanto la presión, cómo va a estar la arteria en la presión de oxígeno y de CO2, el alvéolo y el capilar. Entonces vamos a tener que la arteria va a estar con una presión de oxígeno de 95 y una presión de CO2 de 40. El alvéolo va a estar de una presión de oxígeno de 104 y una presión de CO2 de 40. Vamos a tener el capilar. Si es oxigenado, la presión de oxígeno va a ser de 95 y el CO2 de 40. Pero si está desoxigenado, va a ser la presión de CO2 de 45 y la de oxígeno de 40. Factores en el que se pueden afectar el intercambio gaseoso: poca superficie de contacto, distancia del alvéolo al capilar, y si hay agua en el intersticio, entonces puede ser por un edema. Bueno, entonces vamos a hablar del transporte del oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre y en los tejidos tisulares. Sabemos que el oxígeno va a ir a ser necesario para la actividad metabólica de la célula, y el dióxido de carbono va a ser, entre comillas, ese desecho que la célula va a decir ya no la necesito, ¿cierto? ¿Cómo obtenemos nosotros el oxígeno? Al inspirarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El oxígeno en nuestro sistema puede ir de dos maneras, por así decirlo. Puede ir disuelto, librecito en la sangre, pero este oxígeno disuelto no va a ser efectivo para que nos llegue a las células que lo necesitan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser que el oxígeno llegue de una manera efectiva? Por una molécula que va a estar dentro de una célula llamada eritrocito, que se va a llamar la hemoglobina, ¿cierto? Ella va a ser la superhéroe y la actriz de esta historia, porque es la hemoglobina que se va a unir al oxígeno y la va a llevar a las células. ¿Qué pasa? Que esta hemoglobina va a hacer que el transporte sea 30 a 100 veces más que el oxígeno suelto, ¿cierto? Entonces va a ser la manera efectiva de nosotros asegurar que el oxígeno va a llegar a nuestro tejido. Entonces, ¿cómo va a ser el transporte de oxígeno? Desde los pulmones hacia el tejido de los organismos. Entonces vamos a hacer pues como un resumen de qué es lo que va a pasar. El oxígeno difunde desde los alvéolos hacia la sangre capilar pulmonar, ¿cierto? ¿Por qué va a pasar esto? Porque la presión parcial de oxígeno en los alvéolos va a ser mayor que la presión de oxígeno en la sangre capilar pulmonar. Sabemos que las presiones siempre van a ir de un lugar de mayor presión a menor presión, ¿cierto? Entonces, en los tejidos hay una menor presión de oxígeno que en la sangre capilar. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que el oxígeno difunda hacia la célula circundante, porque como ya dije, la presión parcial de oxígeno, la presión va a ir de un lugar de mayor a uno de menor. Entonces, ya qué pasa con el dióxido de carbono. Entonces, como la presión de dióxido de carbono dentro de la célula va a aumentar,
ella va a estar en aumento porque la célula va a ir como sacando ya lo que no necesita. Entonces cuando esa presión intracelular aumenta a un valor demasiadamente elevado, el dióxido de carbono va a difundir hacia los capilares tisulares, ¿cierto? Porque va a ir a un lugar de menor presión. Pero cuando la sangre llega a los pulmones, el dióxido de carbono ya va a fluir desde la sangre hacia los pulmones. ¿Por qué? Porque en los pulmones va a haber menor presión de dióxido de carbono, pero mayor de oxígeno, ¿cierto? Entonces va a difundir hacia los alvéolos. ¿Por qué? Porque los alvéolos, el dióxido de carbono, la presión va a ser mayor en los capilares que en el mismo alvéolo, ¿cierto? Entonces el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿de qué me van a depender? Me van a depender de la difusión y del flujo de sangre que yo tenga y de las presiones y siempre van a estar en esa dinámica de presiones, de menor presión a mayor presión. Entonces empecemos con la difusión de oxígeno desde el alvéolo hasta la sangre capilar. Entonces, ¿cuál va a ser la presión del oxígeno que va a tener el alvéolo adentro, ¿cierto? Va a tener una presión promedio de lo que va a ser 104 milímetros de mercurio. O sea, el alveolito siempre adentro va a tener 104 milímetros de mercurio, ¿cierto? Pero la sangre venosa, la que va a entrar al capilar pulmonar a hacer ese intercambio gaseoso, va a tener claramente una presión menor, ¿cierto? ¿Cuál va a ser esa presión que va a tener ese capilar? Va a ser de 40 milímetros de mercurio, ¿cierto? Entonces, por la diferencia entre esas dos presiones que va a hacer que el oxígeno me vaya a difundir hacia el capilar pulmonar porque tiene menos presión, va a ser de unos aproximadamente de 64 milímetros de mercurio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la captación del oxígeno? Bueno, entonces digamos que nosotros vamos a hacer un ejercicio extenuante. Vamos a salir, a trotar, vamos a estar haciendo ejercicio. ¿Qué va a pasar con esa captación de oxígeno en nuestra sangre pulmonar? Resulta que cuando nosotros hacemos ejercicio, un ejercicio demasiadamente intenso, nosotros vamos a necesitar hasta 20 veces más oxígeno que lo que normalmente necesitamos, ¿cierto? Entonces, como yo necesito más oxígeno, yo voy a aumentar el gasto cardíaco, porque mi corazón tiene que empezar a llevar la sangre a la lata, a los tejidos que más lo necesitamos, ¿cierto? Entonces tiene que aumentar la presión con la que la sangre va a llegar, ¿cierto? Entonces resulta que la sangre que va a permanecer en el capilar pulmonar se va a reducir hasta menos de la mitad de lo normal. Pero a pesar de esto, la sangre que está saturada totalmente con el oxígeno en el momento en que sale de los capilares pulmonares. Vamos a recordar que la saturación del oxígeno va a ser la cantidad de oxígeno que va a estar unida a la hemoglobina, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy queriendo decir? Que así yo necesite muchísimo más, a pesar de que de la reducción, en el capilar pulmonar, yo voy a seguir teniendo la misma cantidad de oxígeno unido a una hemoglobina, ¿cierto? Entonces la capacidad de difusión del oxígeno va a aumentar hasta casi 3 veces cuando yo estoy haciendo ejercicio. ¿Y eso por qué se va a dar? Porque recordemos que nosotros en los pulmones tenemos, pues lo estamos dividiendo en 3 áreas, ¿cierto? La área de arriba, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con el área de arriba? Va a ser más ventilada, pero menos perfundida, ¿cierto? Se va a convertir en la zona ideal. ¿Para qué? Para que el cociente de ventilación-perfusión, que se volvería ideal en la parte superior de los pulmones, yo pueda obtener muchísimo más oxígeno, ¿cierto? Entonces la sangre normalmente está en los capilares pulmonares 3 veces más tiempo necesario. ¿Para qué? Para hacer una oxigenación mucho más completa. Entonces por eso es que yo siempre voy a tener la misma saturación. Entonces listo. Entonces vamos a ver cómo se transporta el oxígeno pues a la sangre arterial. Entonces el 98% de la sangre que va a entrar a nuestra aurícula izquierda, ¿cierto? Desde los pulmones, que se oxigenó. ¿Con cuánto de oxígeno que estaba en el alvéolo? Habíamos dicho que con 104 milímetros de mercurio, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con el otro 2% de la sangre? Ese otro 2% pasó desde la aorta por la circulación. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el otro 2%? Pasó desde la aorta por la circulación bronquial, que vasculariza los tejidos profundos de los pulmones y no está expuesta al aire pulmonar, ¿cierto? Además porque sabemos que tenemos ciertos chutes fisiológicos que nos llenan de dióxido de carbono. Bueno, entonces este flujo sanguíneo, ¿qué es lo que se vaya
Este fungo sanguíneo va a ser lo que pues en el libro nos menciona como el flujo de derivación, que es de que la sangre se deriva y no atraviesa pues lo que es el intercambio gaseoso. Pero también tenemos que tener en cuenta los chutes fisiológicos que tenemos en el pulmón, ¿cierto? Entonces que en algunos momentos la sangre arterial se va a juntar con la sangre venosa dentro del mismo. Bueno, entonces cuando sale, en fin, cuando sale de los pulmones, la presión de oxígeno de la sangre que pasa por lo que les dije anteriormente que era la derivación, es aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. Cuando esta sangre se combina en las venas pulmonares con la sangre oxigenada que venía de los capilares alveolares, es ahí donde es el chute que sabíamos que conocemos, ¿cierto? Que sería una mezcla de la sangre venosa con oxígeno que con otra sangre que lleva dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces entra al corazón izquierdo y ¿qué va a pasar? Va a ser bombeada hacia la aorta. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya no voy a tener 104 una presión de oxígeno de 104 milímetros de mercurio, porque ya con lo del chute y por lo de la derivación me va a disminuir. Entonces cuando la sangre que va a ser bombeada por mi corazón izquierdo hacia la aorta va a tener una presión parcial, una presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. Recordemos que pues todo esto hace que me disminuya. Bueno, entonces ya, cuando la sangre arterial llega a los tejidos periféricos, ya la aorta, corazón izquierdo me lo bombeó, ¡pum! Entonces cuando la sangre arterial llega a los tejidos periféricos, voy a tener, ¿cuánto habíamos dicho que vamos a tener de la presión de oxígeno? Pues 95, ¿cierto? Por lo que ya les expliqué lo del chute y todo eso, hizo que me disminuyera la presión de oxígeno que venía desde el alvéolo. Entonces va a decir, ¿qué pasa? Ella llegó ya al tejido tisular que la necesita. Entonces va a haber una gran diferencia de presión inicial que hace que el oxígeno me vaya a difundir desde la sangre capilar hacia los tejidos, desde un lugar de mayor presión a menor presión, tan rápido que hace que la presión de oxígeno capilar me disminuya hasta un valor de 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa? La presión de oxígeno de la sangre que sale de los capilares tisulares y que entra a las venas sistémicas va a ser también de 40 milímetros de mercurio. Listo. Entonces, ¿qué efecto me va a tener lo que habíamos dicho anteriormente que me dependía de la difusión? Que sería entonces en este caso la velocidad del flujo sanguíneo sobre esta presión de oxígeno. Pues claro, si a mí me va a aumentar el flujo sanguíneo, que a través de un tejido particular se va a transportar cantidades mayores de oxígeno hacia el tejido, ¿cierto? Entonces la presión de oxígeno tisular me va a aumentar, sí, me va a aumentar totalmente. Entonces, ¿qué pasa? La presión de oxígeno tisular está determinada por un equilibrio que va a ser entre la velocidad del transporte del oxígeno en la sangre hacia los tejidos y la velocidad en la que el tejido utiliza el oxígeno, porque yo puedo tener mucho oxígeno circulando en la sangre, pero si mi célula en el tejido no la está usando de manera rápida, entonces no voy a disminuir esa presión de oxígeno intracelular que tengo. Si no me disminuye esa presión de oxígeno intracelular que tengo, pues nunca va a difundir el oxígeno de donde la tengo en mayor presión, pues a donde está teniendo de menor presión. Entonces ya la presión de oxígeno intracelular de las células de los tejidos periféricos siempre va a ser más baja que la presión de los capilares periféricos, siempre tiene que ser más baja para poder que me difunda. Por tanto, la presión de oxígeno intracelular normal va a ser ¿cuánto? Si tiene que ser menor, lógicamente va a tener que ser menor de 95. Y ya anteriormente les había dicho, ¿cierto? Entonces va a haber entre 5 milímetros de mercurio hasta 40 milímetros de mercurio para que mi célula esté funcionando normal, ¿cierto? Entonces dice en el libro que va a haber un promedio de 23 milímetros de mercurio intracelularmente, ¿cierto? Yo solamente voy a necesitar de 1 a 3 milímetros de mercurio de la presión de oxígeno para el soporte completo de los procesos mejor dicho, lo que necesita mi célula solamente va a necesitar de 1 a 3 milímetros de mercurio para funcionar, ¿cierto? Y se ve que incluso esta baja intracelularmente de 23 milímetros es más que adecuada y proporciona un factor de seguridad grande, o sea, que me va a funcionar extremadamente bien mi célula. Ya, entonces, listo, ya llegó el oxígeno a la célula, ya por fin la pasamos, ya la célula va a tener un oxígeno. Entonces vamos a hablar de qué pasa con el dióxido de carbono
y cómo mi célula la elimina, lo bota y llega a mi pulmón para yo exhalarlo. Listo, entonces mis células empiezan a trabajar y empiezan a utilizar el oxígeno que yo ya les entregué, ¿cierto? Entonces casi todo ese oxígeno se va a convertir en dióxido de carbono y esto va a hacer que aumente la presión de dióxido de carbono dentro de mi célula. Entonces, debido a esta elevada presión que tengo, entonces el dióxido de carbono va a difundir desde la célula hacia los capilares tisulares y después va a ser transportado por la sangre hacia los pulmones, ¿cierto? Para que esa sangre se vuelva a oxigenar, botar ese dióxido de carbono y volver a ingresar oxígeno. Pero va a haber una diferencia importante entre lo que es la difusión del dióxido de carbono y el oxígeno, porque el dióxido de carbono difunde 20 veces más rápido, según el libro, pues que el oxígeno. Por lo tanto, se va a necesitar diferencias de presión mucho menores para que me difunda el dióxido de carbono que para que me difunda lo que les había dicho anteriormente como el oxígeno. ¿Qué va a pasar entonces con las presiones de dióxido de carbono? Van a ser así. Voy a tener intracelularmente, o sea, dentro de la célula, siempre voy a tener, según el libro, pues una presión de 46 milímetros de mercurio, ¿cierto? En el intersticio, o sea, rodeándome la célula, voy a tener una presión de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Entonces solamente va a tener la diferencia de presión de 1 milímetro de mercurio, ¿cierto? En la sangre arterial yo voy a, la sangre que va a entrar a mis tejidos va a tener una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, y en la sangre venosa, o sea, la que ya me está saliendo de los tejidos hacia el pulmón, va a tener una presión de 45 milímetros de mercurio. La sangre capilar tisular llega casi exactamente al equilibrio de la presión de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Entonces, el CO2 de la sangre que entra a los capilares pulmonares en un extremo anterior siempre va a tener 45 milímetros de mercurio. Esa va a ser la presión de dióxido de carbono de la sangre que va a entrar a mi pulmón, ¿cierto? Y ya en el aire alveolar, o sea, dentro del alvéolo, yo voy a tener una presión de 40 milímetros de mercurio. Entonces va a haber una diferencia de presión solamente de ¿qué? De 5 milímetros de mercurio. Entonces eso va a producir toda la difusión necesaria del dióxido de carbono desde los capilares pulmonares hacia los alvéolos. La presión de CO2 de la sangre capilar pulmonar va a disminuir hasta ser casi igual a la del alvéolo, que sería de 40 milímetros de mercurio, antes de que haya atravesado más de aproximadamente un tercio de la distancia de los capilares. Entonces acá también va a haber un efecto en la velocidad del metabolismo tisular, ¿cierto? Porque si yo tengo mi célula trabajando mucho más rápido, entonces esto también pues me va a producir, por así decirlo, más CO2 y también del flujo sanguíneo tisular. Entonces el flujo sanguíneo capilar tisular y el metabolismo tisular van a afectarme esta presión, ¿cierto? ¿Por qué? Pero me la va a afectar de una manera que va a ser opuesta, pues totalmente diferente a lo que les había contado del oxígeno, porque una disminución del flujo sanguíneo desde el valor normal hasta un cuarto del valor normal va a aumentar a mí la presión de dióxido de carbono, ¿cierto? En los tejidos periféricos desde un valor normal. Puede ser incluso, pues dice el libro, que de 40 milímetros de mercurio hasta 60 milímetros de mercurio. Entonces el aumento del flujo sanguíneo hasta 6 veces el valor normal, ¿cierto? Me va a reducir la presión de dióxido de carbono intersticial desde el valor normal de 45 milímetros de mercurio hasta 41 milímetros de mercurio, hasta un nivel casi igual que el de la sangre arterial. ¿Cuál es el valor de la sangre arterial que había dicho anteriormente? 40 milímetros de mercurio, que ese es el que me va a entrar en los capilares tisulares. Entonces un aumento de 10 veces del metabolismo tisular aumenta la presión de dióxido de carbono del líquido intersticial para todas las velocidades del flujo sanguíneo. Bueno, es muy importante que recordemos que es que el dióxido de carbono, que no lo había mencionado, en mi cuerpo viaja de 3 maneras, unido también a la hemoglobina como la carboxihemoglobina libre, y también me va a viajar se me va a convertir en bicarbonato. Los porcentajes. Bueno, los porcentajes de cómo va a tener yo ese CO2 en mi cuerpo va a ser 7% libre, 23% como carboxihemoglobina, y el resto que sería un 70% aproximadamente es el que se me va a convertir a mí en bicarbonato. Entonces miremos que es relativamente un valor o un porcentaje muy disminuido el que yo tengo, por así diciendo,
compitiéndome la hemoglobina pues por el oxígeno, ¿cierto? Listo, entonces eso era algo súper importante que se me había olvidado mencionar. Entonces, la disminución del... bueno, sí, entonces hablemos de la disminución del metabolismo, un cuarto del valor normal hace que esa presión de dióxido de carbono del líquido intersticial me disminuya hasta 41 milímetros de mercurio. Entonces recordemos que se me va a acercar mucho a la de la sangre arterial. Bueno, ¿qué función va a tener la hemoglobina? ¿Cierto? Lógicamente, el transporte del oxígeno. El 97% del oxígeno se me va a transportar a mí gracias a la hemoglobina. El 3% restante se me va a transportar a mí disuelto. Pero tenemos que acordarnos de una manera muy importante que este 3% que va a estar disuelto va a ser malo, porque eso se me puede convertir, se me puede oxidar a mí, y esto es tóxico para mi cuerpecito. Entonces es mucho mejor que vaya unido a la hemoglobina. Puede haber combinaciones reversibles, ¿cierto? En lo que sería el oxígeno con la hemoglobina. ¿Qué es? Que cuando la presión de oxígeno se me eleve en los capilares pulmonares, el oxígeno se va a unir a la hemoglobina. Pero cuando la presión de oxígeno es baja, o sea, en los capilares tisulares, el oxígeno se me va a liberar de la hemoglobina, ¿cierto? Que es ahí pues donde me puede permitir a mí la unión del dióxido de carbono. Esta es la base de casi todo el transporte, pues, que es del oxígeno hacia los tejidos. Bueno, entonces hablemos de la curva de disociación del oxígeno a la hemoglobina. Recordemos pues que la sangre que sale de los pulmones entre las arterias sistémicas tiene una presión de oxígeno de 95 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno habitual de la sangre arterial sistémica es de 97%. Yo había dicho que era la saturación, ¿cierto? La cantidad de oxígeno que unía a hemoglobina. Entonces tengo un 97% de oxígeno unido. En cambio, por el contrario, en la sangre venosa que vuelve desde los tejidos periféricos, la presión de oxígeno va a ser de 40 milímetros de mercurio y la saturación de la hemoglobina va a ser del 75%. Entonces, bueno, siendo así, ¿cuál va a ser la cantidad máxima de oxígeno que se me puede combinar con la hemoglobina de la sangre? Entonces normalmente va a ser 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre. Si eso es lo que dice el libro, y cada gramo de hemoglobina se me puede unir máximo a 1.34 milímetros de oxígeno. O bueno, 139 cuando la hemoglobina pues dice ahí en el libro que es químicamente pura. Los 15 gramos de hemoglobina de 100 mililitros de sangre se puede combinar con un total del 20 mililitros de oxígeno. O sea, esa sería la saturación total. O sea, la saturación del 100%. Entonces, habitualmente se expresa como 20 volúmenes por ciento. La curva de disociación oxígeno-hemoglobina de la persona normal también se puede expresar de forma en volumen porcentual pues, del oxígeno, que esa sería la curva de disociación normal. Bueno, cosas que se me habían como olvidado, demasiadamente importante hablar. Recordemos que lo que yo le entrego a mi tejido de oxígeno, ¿cierto? Dice el libro que entregó 5 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, ¿cierto? Eso sería un total de el 25% del oxígeno. Nunca voy a entregar el 100%, lo máximo siempre va a ser 90%. A eso es lo que yo voy a llamar el coeficiente de utilización de oxígeno. Es pues un concepto demasiadamente importante. Y ya, entonces, ¿qué pasa? Otro concepto importante es saber que me va a generar a mí una mayor afinidad de la hemoglobina hacia el oxígeno, que va a ser pues la 2,3 disfosfoglicerol, que además va a ser pues la enzima del ciclo de Krebs, que es la que le va a dar la energía pues a mi eritrocito y va a regular la función. Ya. Entonces, ¿qué me puede a mí correr la curva de disociación de hemoglobina hacia la izquierda? O sea que la hemoglobina me va a soltar mucho más fácil el oxígeno. Fácil. Si yo tengo fiebre, es un ejemplo, porque si yo tengo fiebre,
porque yo necesito soltar rápido el oxígeno, porque la fiebre me requiere a mí muchísimo más oxígeno. También si estoy en un ejercicio extenuante, porque necesito mucho más oxígeno, entonces me va a liberar, la curva se me va a correr hacia la izquierda. Recuerden, la curva se corre hacia la izquierda cuando yo necesito liberar el oxígeno, soltarlo muchísimo más fácil. O sea, la hemoglobina no tiene tanta afinidad, se me corre hacia la derecha cuando la hemoglobina tiene que retener el oxígeno como sea, porque hay mucho oxígeno y lo retiene. O sea, tengo más cantidad de oxígeno, entonces lo retengo así de manera demasiada. Eso es supremamente importante recordarlo. Ya. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la importancia ácido-base que cumple el sistema respiratorio. Si bien sabemos, el dióxido de carbono puede moverse o puede transportarse de 3 maneras, mínimamente en su forma libre. Su otra manera es mediante el bicarbonato y la otra es mediante la hemoglobina. Ahora bien, sabemos que la anhidrasa carbónica es la enzima responsable de hacer una reacción reversible bidireccional en el que CO2 más agua va a formar primero el ácido carbónico, y este ácido carbónico se va a disociar a bicarbonato e hidrogeniones. Con ayuda de la anhidrasa carbónica se acelera esto. Esto es un proceso que ocurre sin ayuda de la anhidrasa, pero muy lento en el cuerpo. Y el otro es de manera inversa. Bicarbonato más H2O va a formar el ácido carbónico, que después se va a volver agua más CO2. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Pues es para nivelar los niveles de pH del cuerpo, ya sea porque estén subiendo o bajando por culpa de el bicarbonato o hidrogeniones, o por culpa del CO2. En caso de que sea por culpa del CO2, se le denomina acidosis o alcalosis respiratoria, y si es por culpa de hidrogeniones o bicarbonato, se le denomina reacidosis o alcalosis metabólica. Cuando hay una acidosis, sea cual sea, la hemoglobina va a tener una mayor afinidad por el oxígeno, y cuando es una alcalosis, una menor afinidad por el oxígeno. El pulmón trabaja en conjunto al riñón para suplir las necesidades ácido-base de nuestro cuerpo. En caso de tener una acidosis respiratoria, se va a compensar con una alcalosis metabólica, y viceversa en el caso contrario. En caso de ser una acidosis respiratoria, se compensa con en el caso de ser una acidosis metabólica, se compensa con una alcalosis respiratoria. En pantalla van a ver una tabla que va a resumir, sacada del libro de Fisiología Médica de Borón, las condiciones ácido-base en cada una de estas 4 situaciones. Sin este control, en caso de que falle el riñón o el pulmón, va a hacer que la homeostasis del cuerpo se altere.